un creyente estilo Daniel. Y la semana pasada terminamos una serie donde estudiamos personajes semidesconocidos, ¿verdad? Que nos dejaron un legado bíblico, un legado que aprendimos, aquellos que solo aparecieron en la escritura tal vez una vez o más de una vez, pero el resultado de sus acciones sigue vigente hasta el día de hoy. O sea, la enseñanza que ellos dejaron, ese legado, pues aún en el día de hoy nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida y tener éxito con esas enseñanzas. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre sumamente conocido, ¿verdad? Pues la historia de Daniel es sumamente conocido, pero fue un profeta que no tuvo miedo para mantenerse firme en tiempos difíciles. Este fue un hombre que, a pesar de las dificultades que tuvo que enfrentar, supo mantenerse firme, inquebrantable, fue radical en su posición y no comprometió ni un solo de sus principios. Vamos a estudiar un poco la vida de Daniel, vamos a hablar acerca de distintos aspectos de su vida. Nadie se atrevería a argumentar que vivimos en un mundo de compromiso, ¿verdad? De hecho, el compromiso es a menudo considerado como una virtud. Es ser diplomático, nos comprometemos, ¿verdad?, a hacer algo. Además, es muy razonable que nos comprometamos con ciertas tareas. Por ejemplo, con su trabajo, usted se compromete a terminar su trabajo en tiempo. Si está sirviendo en la iglesia, se compromete a servir. Si va a hacerle un favor a alguien, pues usted se compromete con esa persona para llevarlo a cabo. O sea, es algo que vivimos todos los días. El compromiso forma parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, la falta de compromiso ha marcado a muchos creyentes. Hoy vemos que el creyente ha dejado el compromiso a un lado. Vemos muchos creyentes que no se comprometen porque ya se han comprometido con alguna otra cosa, se han comprometido con un trabajo, se han comprometido con ciertos principios, se han comprometido con ciertas amistades, con ciertas actividades, con otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, la falta de compromiso para con Dios se debe más que nada porque ya están comprometidos con los principios equivocados. Por otro lado, aquellos que se aferran a su integridad son vistos como duros, como extremistas, insensibles al bien común, ¿verdad? Hoy vemos que la verdadera iglesia de Cristo está siendo atacada por su compromiso con Dios. Vemos cómo nos están llamando que somos intransigentes, que somos extremistas, que somos malos, que no somos buenos, que no somos tolerantes, que no tenemos amor, que no tenemos misericordia, porque nos centramos en los principios de Dios y no nos apartamos de ello. Entonces somos vistos como los malos. Se puede entender por qué el mundo piensa de esta manera. O sea, usted y yo podemos entenderlo, pero no debería ser diferente con los cristianos. O sea, los creyentes nacidos de nuevo no deberían pensar o actuar de manera diferente. Desafortunadamente, muchos creyentes se preocupan por lo que la gente va a pensar, decir o hacer si toman una posición sobre los principios divinos. O sea, si se pronuncian en su posición de acuerdo con la palabra de Dios, tienen miedo de cuál va a ser la reacción o las consecuencias de su, ¿verdad?, de su posición. O sea, la gente me va a ver mal, la gente me va a hablar mal, voy a sufrir alguna pérdida, no me van a considerar igual, etcétera, etcétera. Otros simplemente se ponen de acuerdo con la posición del mundo. O sea, porque pues... Y no quiero entrar en temas de mucha controversia porque realmente no voy a entrar en temas de controversia, pero en vez de seguir los principios de Dios, siguen los principios o las teorías de los movimientos del mundo, de un partido político, de un hombre, de un líder, de del otro, y siguen esos y van y saben que están en contraposición a los principios de Dios, pero de todas maneras los siguen. Así que entonces comprometen sus principios o sus convicciones más bien, o las mantienen ocultas. Cuando le hacen una pregunta acerca de qué tú piensas acerca de esto, dan una gran vuelta, hacen una gran introducción, pero nunca van al punto y nunca dicen yo me identifico con la palabra de Dios. No son radicales en su posición, no aclaran cuál es su punto de vista. ¿Para qué? Para que nadie los juzgue, para seguir gozando de ciertos privilegios, y no hacen lo que deberían hacer. Estos últimos creyentes son los que yo identifico como los creyentes Rambo, que andan camuflajeados para que nadie sepa que son cristianos, ¿verdad? Y que nadie los critique. Ahora, si usted es uno de esos creyentes livianitos, o si conoce a alguien que lo es, ¿verdad?, me gustaría animarle a tomar una lección de la vida de este hombre
un hombre con agallas, ¿verdad? Un hombre radical como fue este profeta. Y por supuesto, se le sale el carácter profético, es una de las características de los profetas. Y vamos a ver que la vida del profeta Daniel, vamos a estudiarla, vamos a ver ciertos aspectos de su vida y de su carácter que nos van a ayudar a entender cómo mantenernos, ¿verdad?, firmes en tiempos difíciles, cuando todo el mundo está comprometiendo, cuando la gente pues cambia los principios bíblicos por comodidad o por corrientes de este mundo, por cualquier cosa. Y la primera cosa en la que nos vamos a fijar es en la prueba de integridad. Estamos hablando acerca del carácter de Daniel. ¿Qué hacía Daniel? ¿Para qué? Para ser un verdadero creyente al estilo Daniel y poder nosotros mantenernos también firmes durante los tiempos difíciles sin comprometer nuestros principios. Y lo primero que vamos a estudiar acerca del carácter de Daniel es esa integridad que tanto pues, se manifestaba en su vida. Después de la primera invasión de Judá y el sitio de Jerusalén, allá en el año 606 a.C., el rey de Nabucodonosor lo que hizo fue que pues, se llevó exiliado al pueblo judío y que hizo, tomó como rehenes a jóvenes judíos de alta clase, de buena posición, que estaban probablemente en su adolescencia y que eran jóvenes que siempre, si usted conoce algo acerca de lo que es la tradición judía, sabe que a partir de los 3 años, el joven se aparta, de los 13 años, perdón, el joven se aparta y empieza a estudiar la palabra de Dios y tienen un entrenamiento bien serio. Esto era, por supuesto, las clases altas de la sociedad apartaban a los jóvenes, los hacían estudiar, pero desde muy pequeños ellos eran entrenados en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace aquí para ayudar a asegurar el éxito, ¿verdad? De los planes que tenía este Nabucodonosor a largo plazo, que eran la dominación del mundo? O sea, si usted lee el libro de Daniel, se va a dar cuenta que este rey quería dominar el mundo y uno de esos jóvenes estaba especialmente destinado para la grandeza, ¿verdad? Hoy su nombre es sinónimo de integridad y de un espíritu inquebrantable. Todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar de Daniel. Si usted hasta en el mundo lo saben, o sea, el foso de Daniel, el foso con los leones, o sea, la historia de Daniel es una historia sumamente conocida. Ahora, yo creo que usted entienda que este hombre tuvo, su integridad fue probada. Fue probada en el exilio, fue probada cuando fue tomado rehén por un rey que estaba loco, además, porque Nabucodonosor fue famoso por sus locuras y por todas sus cosas, pero no fue el cautiverio lo que puso a prueba la integridad de Daniel. Fue el privilegio. Entienda esto. Muchos de nosotros comprometemos nuestros principios. ¿Para qué? Para obtener privilegio. Pero este hombre no obtuvo los privilegios sin haber hecho nada. Pero ¿qué hizo? Fue probado en ese momento a ver su carácter. Así que vamos a ver cómo fue esta prueba de integridad. Así que vamos a ver lo que sucedió con este hombre. Y para ello vamos a ir a la escritura, vamos a ir al libro de Daniel. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Daniel vamos a ir a Daniel 1:4. Porque cuando el rey ordenó a su oficial en jefe, Aspenaz, que eligiera entre los jóvenes israelitas, buscó a jóvenes con ciertas cualidades. Él no dijo, tráeme a cualquier joven. No, él dijo, yo quiero que me los escoja. Y tenían que tener ciertas cualidades. Daniel 1:4 dice lo siguiente. Estas eran las instrucciones de Nabucodonosor para este Aspenaz, que era pues el hombre que trabajaba, el oficial en jefe del rey. Y le dice, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. No debían tener defectos, o sea, él quería jóvenes perfectos, debían ser bien parecidos, inteligentes, capaces, o sea, tenía que ser de todo. Pero además, y como le digo, aquí entra la tradición judía donde ellos eran enseñados desde muy niños, dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea, él no quería cualquier persona, él quería aquellos que tenían capacidad, aquellos que eran, que ya tenían cierto conocimiento para poder servir en la corte del rey. Ellos iban a recibir instrucción privilegiada porque les iban a enseñar cosas, además de idiomas,
¿Para qué? Para servir en posiciones privilegiadas. Era una instrucción privilegiada para posiciones privilegiadas. O sea, en realidad, Daniel no tenía que forzarse para tener ni comprometer ningún principio. O sea, él fue escogido sin siquiera buscarlo para una posición privilegiada. Entonces, así que habían estos jóvenes, pues debieron tener ya de alguna forma ya eran conocidos de que tenían cierta instrucción. Ya sé, hay muchos jóvenes hoy día creyentes dentro de la Iglesia de Cristo que son jóvenes inteligentes, que son jóvenes sabios, que además son estudiosos y que tienen mucho potencial y que tienen una capacidad increíble para trabajo, o sea, ideas creativas, para implementar nuevas cosas, para llevar a cabo proyectos importantes. Y eso es el mundo los codicia, entienda esto, el mundo los codicia y le hace proposiciones privilegiadas. ¿Para qué? Para que sirvan a la corte del príncipe de este mundo y apartarlos, ¿verdad?, del reino de Dios, apartarlos del propósito por el cual Dios los había creado. Así que hay que tener mucho cuidado. Es cierto que nosotros queremos que nuestros hijos sean profesionales capaces, que sean otro tipo de personas, que sean Danieles de este mundo, que puedan infiltrar el mercado de trabajo de este mundo, pero que no se contagien con este mundo, sino que permanezcan firmes, así como lo hizo, ¿verdad?, que retengan su integridad como lo hizo Daniel. Y el rey le ordenó apenas que les enseñase, ¿verdad?, las letras y la lengua de los caldeos. Eso es lo que dice aquí el versículo 4. O sea, que les enseñase, estaba incluyendo las matemáticas, la astronomía, la historia natural, la agricultura, la arquitectura, lenguas, que le enseñase de todo. Debían comer la comida del rey y beber el vino del rey. Escuche esto: beber comida del rey y su vino además. Y después de 3 años iban a tener una posición garantizada al servicio personal del rey. Imagínense qué tremendo estaba esto. Ahora, entienda que yo dudo mucho que los exiliados, el resto de los exiliados judíos la pasaran tan bien. Eran esclavos. Y esto lo sacaron de entre los esclavos para darle todos los privilegios y ponérselo todo a mano. Ahora usted dirá, privilegio, educación, buena comida, bebida, uno de los trabajos más buscados en el reino. ¿Quién podría tener problema con esto? ¿Verdad? ¿Quién se va a quejar de semejante cosa, no? Bueno, ¿quién tenía problema? Daniel. Daniel no estaba muy confortable con esto, no estaba muy cómodo. Daniel no contendió con la educación, dijo, ok, está bien, educación, entrenamiento y el futuro en la corte del rey, todo eso yo lo acepto. Ni siquiera se opuso cuando apenas lo nombró Belsasar. Escuchen, le cambió el nombre y él le puso un nombre que le pertenecía a un dios caldeo. Belsasar era el nombre de un dios caldeo. Y así a Daniel le quitaron el nombre Daniel, que quiere decir Dios conmigo. ¿Para qué? Para ponerle el nombre de un dios caldeo. Imagínense, o sea, le estaba quitando todos, le estaba quitando su identidad, se lo estaba quitando todo, porque eso es lo que hace el mundo. Te quita la identidad de hijo de Dios para darte una identidad como la del mundo. Y esto me recuerda a David. David le dice a Saúl, yo tranquilo, a mí el Dios de Israel me ayuda, yo voy contra este filisteo incircunciso. ¿Y qué viene? ¿Y qué le dice Saúl? Aquí están mis armas, yo te doy mi armamento. Y no fue hasta que David usó la onda con la que él cazaba que pudo vencer al incircunciso aquel, al Goliat. ¿Por qué? Porque el mundo siempre nos quiere dar sus estrategias. El mundo siempre nos va a querer arrebatar, quitar, despojar lo que Dios nos ha dado. La mentalidad de Dios, las armaduras de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, el mundo nos los quiere quitar y nos quiere proveer sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias armas. Y con esa nunca vamos a ganar, nunca vamos a vencer, nunca vamos a ser exitosos, porque no son de Dios. No son de Dios. Así que, ¿qué hace? ¿Qué hace aquí Daniel? Simplemente traza un límite donde lo hacía la Escritura. Donde la Escritura de Dios trazaba el límite, hasta ahí llegó Daniel. Y mire lo que dice Daniel, versículo 1:8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sí? No importa en qué situación tú te encuentres. Daniel era esclavo.
Daniel estaba allí en contra de su voluntad. Daniel no fue a Babilonia porque fue de vacaciones. Daniel no fue a pasar allí el Spring Break. Daniel estaba siendo esclavo. Él no tenía muchas opciones. Daniel se tenía que someter a lo que le estuvieran imponiendo. Y aún así, él pone un límite y dice, no me voy a contaminar con esta comida ni con esta bebida. Esto no es para mí, porque eso es lo que el mundo quiere darnos, su comida y su bebida. ¿Para qué? Para cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, para que nuestro carácter también cambie y no seamos los hijos de Dios, los creyentes genuinos que Dios nos ha mandado a ser. Entonces, aquí vemos que dice, no comería la comida del rey ni bebería la bebida del rey. Dijo, no quiero, marco mi límite aquí. Y hay muchos hoy en día comprometiendo los principios del reino por los privilegios que les ofrece el mundo, por un trabajo, por riqueza, por ganar más dinero, por lo que sea. Y no es que esté malo, déjeme aclarar esto una y otra vez, lo voy a decir, no es que esté malo que usted gane dinero. Si Dios lo está bendiciendo con dinero, gloria a Dios por eso. Si usted está haciendo lo correcto delante de Dios, usted se supone que es bendecido. Si usted está firme con los principios de Dios, si usted está haciendo la voluntad de Dios, la bendición le sigue a la obediencia. Usted necesariamente tiene que ser bendecido. Si eso es lo que Dios, si usted está haciendo lo que Dios le ha pedido hacer, ¿verdad? Porque siempre la bendición de Dios va a seguir a la obediencia. Entonces, aquí vemos que, pues, esos bocados tentadores, esos vinos añejos que eran la ventaja del servicio al rey, habían sido dedicados ritualmente a los falsos dioses babilónicos. Por eso usted tiene que tener cuidado con lo que le da. Hay veces usted firma contratos y esos contratos le comprometen. A veces usted entra en asociaciones con gente del mundo y esas asociaciones le comprometen sus principios, porque son gente que no les importa robar o que no les importa hacer trampa, que no les importa hacer lo que tengan que hacer. Tenga cuidado. Por eso la escritura dice que no podemos unirnos a yugo desigual. Y aquí dijo, espérate, no me voy a comer algo que me contamine, algo que me comprometa. Lo que es más, comer alimentos preparados con los estándares babilónicos ponía a los judíos, a estos jóvenes judíos exiliados, ya los ponía en problemas con Dios, porque estaban violando la ley de Dios acerca de los alimentos impuros. La palabra de Dios, ¿verdad?, para los judíos era bien clara. Levíticos, en el capítulo 7 de Levítico, en los versículos del 23 al 27 y todo el capítulo 11 habla de lo que podían y no podían comer los judíos. Así que aun cuando usted no esté de acuerdo con esto, si esa era la ley para los judíos, si usted viola esa ley de Dios, entonces usted no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Usted está comprometiendo sus principios por comer lo que usted quiere comer y no lo que Dios le dijo que debería comer. Por supuesto, hoy en día estamos en otra dispensación, en la dispensación de la gracia. Nosotros podemos comer sin problema alguno. No estamos ni siquiera regresando a eso, así que no se confunda. Estamos hablando de obedecer la palabra de Dios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, estamos hablando de que usted siga las reglas que Dios le da, entonces usted no compromete el principio y usted va a ser bendecido sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que Daniel simplemente no quería comprometerse, no quería contaminarse, no quería hacer algo que no le agradara a Dios, no quería participar en fiesta pagana alguna. En lo más mínimo quería ser parte de eso. Y eso sería una forma de idolatría, puesto que los paganos de Babilonia eran idólatras, que provocaría la ira de Dios. Dios es un Dios celoso. Allá lo dice en Éxodo 20, en 4 al 5, donde están todos los mandamientos. Él dice, ¿verdad?, no te inclinarás ante otros dioses, punto. No hay ninguna otra. Esto está más claro que el agua, no hay discusión. Entonces, su decisión, aunque pareciera que solo se tratara de comida y vino, en última instancia era una decisión que iba más allá. Era una decisión sobre a qué Dios él adoraba. De eso se trataba. Ya no se trataba de a qué Dios, de qué comida voy a comer o quién no voy a comer. Es quién es mi Dios, a quién voy a adorar. Era una declaración de compromiso inquebrantable con Dios, pero además hablaba de la integridad
de Daniel. Así que lo primero que vemos es la prueba de integridad. Ese es el primer aspecto del carácter de Daniel. El segundo aspecto habla de los resultados de la integridad. Veamos que el segundo aspecto es la decisión de Daniel de mantener su integridad, lo cual constituye una parte fundamental de la integridad genuina. Cuando usted es íntegro en todas las áreas de su vida, sin importar lo que suceda y sin hacer concesiones. ¿De qué estamos hablando con hacer concesiones? Bueno, yo le concedo espacio, ¿verdad?, a la tolerancia, le concedo espacio al amor por aquellas cosas que Dios ha prohibido, porque, bueno, vivimos en otro tiempo, usted sabe, tenemos que vivir con amor, tenemos que ser tolerantes, porque merecen que se les ame, merece que se les acepte tal y como son. I don't care. O sea, no me importa, la palabra de Dios es clara, lo que dice la palabra de Dios es mi ley. El creyente nacido de nuevo tiene que vivir por el código de Dios, no por el código personal. Si yo vivo por mi propio código, si yo vivo por mis propias leyes o leyes creadas por hombre, entonces yo no necesito a Dios. Yo puedo vivir sin Dios. Y si yo puedo vivir sin Dios, hago a Dios mentiroso. Y la humanidad ha demostrado, si algo ha demostrado la humanidad a través de los siglos, es que no puede vivir sin Dios. Cada vez que el hombre se ha apartado de Dios, las tragedias han ocurrido, las desgracias han venido y maldición ha venido sobre la tierra. Entonces, si algo hemos aprendido por generaciones tras generaciones es que el hombre no puede vivir sin Dios. Y esto es importante de entenderlo. Entonces, esta decisión de Daniel constituye, ¿verdad?, la clave de la integridad de su carácter. Hay que poner límites hasta donde la Escritura lo hace. Los límites nuestros son los límites de la palabra de Dios. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta donde llega la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este problema? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta circunstancia? ¿Cómo voy a actuar en determinada situación? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esa situación? Ese es el límite que usted y yo tenemos que establecer en nuestra vida. Así que si usted quiere ser verdaderamente un cristiano, un creyente nacido de nuevo, comprometido y mostrar su compromiso e integridad con Dios, simplemente tiene que vivir la palabra de Dios en su vida y eso hará la diferencia. Daniel no se dio lugar en su vida al mundo y sus principios. Les puso límite. Hasta aquí. No me voy a contaminar con la comida. Si la verdad de la palabra de Dios se opone a la sabiduría del mundo en un determinado tema, un creyente genuino debe alinearse a la palabra de Dios. Punto. No hay discusión. Ok, no me gusta, pero no me queda otra alternativa que aceptarlo. Porque si tú no aceptas la palabra de Dios en ciertos y determinados puntos, quiere decir que no estás aceptando nada. O aceptas del Génesis al Apocalipsis o no aceptas nada. Dios te dice que es todo o nada. Es así de simple. Muchas veces no nos va a gustar lo que tenemos que hacer. A veces decimos, pero ¿por qué lo tengo que hacer? O a veces no nos gustaría aceptarlo. Yo no creo que Jesús estaba muy contento de ir a la cruz. De hecho, le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Yo no creo que él estuviera feliz de que tuviera que pasar por todo lo que pasaba. Y Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía de antemano lo que vendría para él. Él sabía que iba a sufrir un sufrimiento terrible, un sufrimiento que nadie más podía sufrir, que nadie más podía, ¿verdad?, pues sostener, porque era imposible que una mujer pudiera sufrir tanto como lo que sufrió Jesús durante la crucifixión. Pero ¿sabes qué? Él dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces quiere decir que hay veces que tú y yo no vamos a estar de acuerdo con los principios de Dios, pero si los aceptamos, si nos sometemos a ellos, vamos a ver la bendición de Dios manifiesta en nuestras vidas. De esto se trata lo que estamos hablando, de la integridad de Daniel. Él supo sostener esa integridad. Cuanto más usted lee y analiza la vida de Daniel, nos damos cuenta y claramente se hace más patente su integridad. El hombre era un hombre íntegro, era un hombre radical, era un hombre de principios, era alguien que no se movía ni a un lado, ni a derecha, ni a izquierda. Mantuvo su integridad. Su estilo de vida sin compromiso está en contraste agudo con la forma con que muchos creyentes viven sus convicciones en la actualidad. Mientras este hombre estuvo dispuesto a todo,
Hoy en la actualidad vemos que cualquier cosita pues tambalea al creyente. Ay, me enfermé, Dios no está conmigo, yo no sé si Dios existe. Empiezan a dudar de Dios, empiezan a dudar de la iglesia, empiezan a dudar del liderazgo, ponen en tela de dudas todo. Hablan ahora ya, o sea, todo es tolerancia, es amor, es aceptar lo que el diablo ofrece, lo que el mundo ofrece, y si no lo aceptamos, y si no cedemos ante ellos, si no nos inclinamos ante el Dios de este mundo, entonces nosotros somos los malos. Debemos entender esto. Esto era lo que no hizo precisamente Daniel. Daniel se mantuvo firme. Daniel dijo, no voy a comprometer mis principios, voy a llegar hasta donde llegue la palabra de Dios. Su estilo de vida era un estilo comprometido con Dios y sin comprometerse con el mundo, sin contaminarse. Muchos cristianos tienden a vacilar, ofrecen explicaciones ambiguas para abstenerse de ciertas actividades seculares. Tú sabes, cuando alguien le dice, vamos a una fiesta, empiezan a poner excusas, pero no le dicen, no, yo no voy a ir a una fiesta porque eso va en contra de lo que yo creo, de las convicciones que Dios me ha dado. No, empiezan a buscar pues distintas excusas para no ser parte de eso. Otros se vanaglorian de sus convicciones, claramente en oposición con la escritura y los principios bíblicos, alardean de ellos, lo ponen en las redes sociales y en todas partes, y saben que están en contra de la palabra de Dios, saben que están en contra de los principios bíblicos, pero alardean de ellos. Y yo digo, bueno, o sea, a mí no me hace ningún daño que usted haga eso. Si usted es un creyente y asume esa posición, no me va a afectar a mí, le va a afectar a usted, porque Dios está viéndolo. Usted se está poniendo en contra de Dios, no en contra mía. Yo estoy manteniendo mis principios. Eso es un problema entre usted y Dios, y un día usted le va a tener que dar cuentas a Dios, no a mí, a Dios. Y esta es la cosa que a veces es triste ver que un creyente que compromete sus principios y cree que porque le fue bien, pues todo está bien. Pero ¿qué le vas a decir a Dios cuando estés delante de Dios y Dios te pregunte ¿por qué? No, y como le digo, hoy no quiero entrar en ningún tema controversial, porque no se trata de traer los temas controversiales. Estamos hablando de retener tu integridad, es retener la palabra de Dios, de honrar a Dios en todo tiempo, de ponerlo a Él primero. De esto se trata, de ser radicales, de no comprometer nuestra vida espiritual, de no comprometer nuestros principios, de simple, donde quiera que vayamos, soy una hija de Dios, soy creyente, nacida de nuevo, y yo no hago esto porque a mi Dios no le agrada. Yo hago esto porque esto es lo que a Dios le agrada. De esto se trata. Muchos de nosotros no llevamos ese tipo de vida. Desafortunadamente, mucho pueblo de Dios no vive de esa manera. Pero esta no es la forma de Daniel. Fíjese que de tal manera que no era la forma de Daniel, que no aprovechó la oportunidad, ¿verdad? No era la forma. O sea, Daniel aprovechó la oportunidad de expresar sus convicciones. Él no fue a las redes sociales, ni utilizó la prensa para hacer declaraciones contundentes. Lo que hizo Daniel fue que simplemente se mantuvo firme en sus convicciones sin hacer concesiones que comprometieran los principios de Dios. Esa fue su declaración. Así fue como expresó sus principios. Él simplemente dijo, no voy a comer. Esta comida no es para mí. No voy a comer. Y veamos el siguiente aspecto. El siguiente aspecto es audacia, sinvergüenza. Daniel tuvo el atrevimiento, tuvo la valentía de hablar y dejar claro cuál era su posición para que no hubiera ningún tipo de confusión en cuanto a si él estaba o no estaba con Dios, si él podía o no podía comer. No. Si Daniel quería abstenerse de comer, escuche bien esto porque es interesante esta parte de la escritura. O sea, si Daniel quería abstenerse de comer y beber lo que el rey le proveía, podía haberlo hecho de muchas maneras. O sea, él no tenía que hablarlo, no tenía que ir al jefe de Aspenaz y decirle, oye, mira, no me hagas comer porque me voy a contaminar. No, él podía haber simplemente hecho algunas cosas, poder haber tirado la comida cuando nadie le veía, por ejemplo, y haber sacado otros alimentos de la cocina sin que nadie lo viera, sin que nadie se diera cuenta. Podría haber hecho arreglos con el personal de cocina, decirle, mira, yo te doy mi comida, que iba a ser una comida buena, y tú me das otra comida. O sea, él pudo haber hecho todo esto. Seguía sosteniendo su integridad, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. No tenía que hablarlo, no tenía que expresarlo, no tenía que dejarlo claro. Incluso él podía haber comenzado a hacer un huerto.
¿verdad? A sembrar sus propios vegetales iba a comer vegetales, eso lo podía sembrar allí en un rincón en el patio del palacio, allí donde nadie lo viera, ¿verdad? Se supone que Babilonia era famosa por los grandes jardines colgantes y las grandes vegetación por todos lados, así que él pudo haberlo hecho. Pero Daniel, después de haber tomado una decisión, optó por ser valiente. Él tomó la decisión, no voy a comprometer mis principios, voy a llegar hasta donde llega la palabra de Dios, así que es esto. Voy a ser valiente, voy a hablar. Daniel 1:8 dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Era respetuoso, le dijo que no se me obligue a contaminar. O sea, él lo expresó de manera muy respetuosa, porque para usted expresar sus principios no tiene que ofender a nadie, algo que no sucede muy a menudo en nuestro tiempo. Si usted dice, no, esa no es mi idea, esta no es mi convicción, yo pienso en otro, enseguida le atacan y le insultan. Era respetuoso, pero era inflexible. No quiero comer. Eso se llama coraje, se llama denuedo, se llama atrevimiento. ¿Cuál fue el resultado? Veamos el siguiente aspecto. El resultado fue la protección sobrenatural de Dios. Mire, Daniel estaba en un país extranjero, el mismo corazón del imperio que acababa de destruir su tierra natal. Y sin embargo, mire lo que dice Daniel 1:9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Escuche bien, en ese mismo momento le estaba desafiando una orden del rey. Le estaba diciendo al rey Nabucodonosor, el rey más importante de su tiempo, el hombre más poderoso de su tiempo, el hombre que había sometido su país a esclavitud y destrucción, que lo había llevado al exilio, que lo había hecho rehén, que lo había traído a su servicio, y le dice, no voy a comer de tu comida, no voy a comer de tu bebida. Estaba despreciando el privilegio que este hombre le estaba dando. ¿Y sabe qué? Y le dice, y sin embargo, ¿cuál fue la reacción? Él decidió no comprometer los principios de Dios, pero los resultados de no comprometer los principios de Dios, de haber sido valiente, atrevido, de actuar en denuedo, ¿sabe cuál fue el resultado? El resultado fue gracia y buena voluntad. En otras palabras, cuando tú haces la voluntad de Dios, la gracia y el favor te siguen. La obediencia le sigue, ¿qué? La bendición. Le digo una y otra vez, se lo he estado enseñando en todo tiempo. Si usted hace la voluntad de Dios, Dios te guarda, Dios te cubre, Dios te corona de gracia y favor. Dios abre puertas de bendición para tu vida. Vas a ver cosas grandes y maravillosas que se van a manifestar. Van a ver cosas que Dios va a hacer por ti y para ti. Es algo impresionante. Esto es lo que la palabra de Dios dice una y otra vez. Mire lo que dice Proverbios 16:7, que aquí Daniel lo demuestra de una manera impresionante. Por eso le quiero exhortar, y esta enseñanza es para exhortarle a que usted sea un creyente genuino al estilo de Daniel, un hombre de integridad. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Escucha bien, este era un joven en esclavitud, en tierra de exilio, en donde no tenía nada, donde era rehén, y aún así dice que gozaba de buena voluntad y de gracia. Dice que Dios lo guardó, que Dios lo protegió únicamente por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que le sigue a aquellos que se determinan a no comprometer sus principios, a retener su integridad y hacer lo que Dios demanda de ellos. No ponga en peligro su vida espiritual y pierda la protección de Dios. Manténgase firme, manténgase buscando a Dios, manténgase en obediencia a la palabra de Dios y confíe en Él, y Él cuidará de usted. Esto es lo más importante que hoy yo quiero aprender. Yo quería enseñarle, tengo muchas otras cosas más que enseñarle acerca de la integridad de Daniel, pero lo dejaremos para la próxima semana. Pero por lo pronto, entienda, Daniel fue un hombre, un profeta radical, un varón de Dios que verdaderamente retuvo su identidad, que se mantuvo firme, que no comprometió principios, que escuchó la voz de Dios, que siguió la voz de Dios, y que Dios dice que le da gracia y buena voluntad. Gracia y buena voluntad. Impresionante lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros cuando nosotros nos determinamos a hacer la voluntad de Dios.